están todos ustedes? Sean bienvenidos todos a la presente edición de Expresión Política. Estamos en Giro Visual Televisión para la provincia de San Antonio, así que saludamos a todos los televidentes desde Santo Domingo hasta Algarrobo y también a nuestros seguidores de Casablanca, quienes están en ese valle maravilloso. Hoy nos acompaña Rodrigo Mundaca, él es secretario general de Modatima, a quien vamos a conocer y le damos la más cordial de las bienvenidas. Rodrigo, gracias por estar acá en Giro Visual. Muchas gracias, Ros, por la invitación. Agradecido de estar acá y dispuesto a poder conversar contigo. Así es. Queremos saber qué es lo que es Modatima. Bueno, Modatima es el movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente. Una organización que surge aproximadamente hace 10 años en la provincia de Petorca, como una expresión organizada fundamentalmente de ciudadanos, hombres y mujeres del territorio que, privados de agua, toman la decisión de visibilizar el conflicto por las aguas en la provincia de Petorca, toman la decisión de alertar a la opinión pública nacional e internacional sobre la necesidad de hacer del agua un bien común y un derecho humano. Y a propósito de eso, nuestra organización, a partir de hace un par de años atrás, es una organización que comienza a crecer a lo largo de todo el territorio, y hoy día hay expresiones de Modatima en Arica, en Antofagasta, en la cuarta región. Hay un coordinador metropolitano muy fuerte, además del Modatima en la provincia de Petorca, organización también en la octava región, y por tanto es una organización que ha ido creciendo a lo largo del tiempo, se ha ido imbricando con las luchas que se libran en otros territorios en torno a la recuperación de los bienes naturales comunes, y en esa condición, en mi condición de vocero de Modatima y secretario general de Modatima, que estoy acá en la provincia de San Antonio. Así es, y queremos agradecer, Rodrigo, que estés acá en la provincia de San Antonio y también para todos quienes nos van a ver en Casablanca, porque también, bueno, conocemos la falta de agua que hay en lo que es Petorca, Cabildo, La Ligua, ¿cierto? La hemos visto muchas veces a través de nuestros noticieros de Giro Visual, pero también acá en la provincia de San Antonio no estamos ajenos a eso. Lo conversábamos también antes de entrar al set. Santo Domingo es una comuna que tiene un amplio territorio, tiene una zona de campo muy amplia que colinda con la sexta región, que también sufre por la escasez hídrica, pero también estamos en el otro extremo con Casablanca. Casablanca ya lo veíamos también, que están con el tema del Canal de la Prosperidad, que llevan 90 años esperando para poder tener agua para el regadío. Ya tienen 3 embalses, de los cuales 2 están secos y han sufrido mucho por la falta de agua, y a esto se suma también los incendios forestales que se han vivido, que provoca justamente que tengan que sacar a veces agua hasta de las piscinas de las casas particulares. ¿Cómo ves esa realidad también acá en esta provincia de San Antonio? Bueno, la problemática del agua es una problemática que se estructura desde Arica, Parinacota hasta Magallanes, pasando por el Gualmapu, y en particular la problemática del agua en la quinta región es bastante acuciante. A propósito de lo que tú comentas, evidentemente en Casablanca conocemos bien la realidad en Casablanca, sabemos de la escasez hídrica que hay en Casablanca, de los problemas de abastecimiento de agua que hay, particularmente en los sistemas de abastecimiento de agua potable rural, la problemática que han tenido que enfrentar particularmente los pequeños agricultores de la localidad de Casablanca, y obviamente la problemática del agua en Casablanca, dicho por los propios actores locales y por algunos especialistas, se encuentra íntimamente vinculado al modelo de desarrollo agrícola extractivista que existe ahí, asociado particularmente a la producción de uva vinífera que demanda enormes cantidades de agua subterránea, y que eso en la práctica lo que hace es que pauperiza el resto de la actividad agrícola, particularmente de los pequeños agricultores y los sistemas de abastecimiento de agua potable rural. Y por este otro lado, por el lado de Santo Domingo, evidentemente en Santo Domingo se dan situaciones que son bastante dicotómicas. Por un lado, los campos de golf, que no tienen problemas de agua, no tienen problemas de déficit hídrico, pero también un polo de producción de paltas de exportación al interior de Santo Domingo, que han ido mermando precisamente las napas freáticas, porque este es un frutal de origen tropical que demanda en régimen de riego y en régimen de producción. Un árbol, cuando entra en producción, estoy hablando del cuarto para quinto año, demanda en régimen de riego aproximadamente entre 150 a 200 litros de agua por árbol. Entonces esa situación, por cierto, que ha ido provocando una merma en la disponibilidad de agua para regadío de pequeños agricultores, y una merma en la disponibilidad de agua dulce también para los sistemas de abastecimiento de agua potable rural, que son un reflejo también de lo que sucede en la provincia de Petorca. En la provincia de Petorca, básicamente no las comunas del litoral, Zapallar y Papúa, sino que las comunas de Ligua, Cabildo y Petorca, que están hacia la cordillera, hacia la cordillera, son comunas que en los últimos 15 años se transformaron en las comunas más importantes del país en producción de paltas de exportación.
En ese territorio, Ligua, Cabildo, Petorca, pasamos en los últimos 15 años de 2.000 hectáreas de palto a aproximadamente 14.000 hectáreas de palto. Cultivo exótico de origen tropical que se emplazó particularmente en suelos sin aptitud de cultivo, en suelos de cerro, en cuencas que se encontraban completamente agotadas. La cuenca del río Petorca fue declarada agotada el año 97 y la cuenca del río Ligua, como tú bien conoces también, porque has reporteado en torno a aquello, fue declarada agotada el año 2004. Sin embargo, la institucionalidad pública, particularmente la Dirección General de Agua de la Quinta Región, continuó concediendo derechos de aprovechamiento de aguas en acuíferos que se encontraban agotados. El país no tiene instrumentos de ordenamiento territorial espacial asociados a las capacidades de uso agrícola de los suelos, y ahí en nuestra provincia conspicuos políticos y empresarios de todos los talantes, de todos los colores, compraron suelos de cerro a precio de huevo, para que nos entiendan los televidentes, desmontaron toda la flora y la fauna nativa de esos cerros del secano costero interior y se dedicaron al cultivo de paltos con destino fundamentalmente hacia los mercados de exportación. Pero Rodrigo, ¿cómo es posible que las autoridades permitan que se use ya a la capacidad máxima el agua que hay en algunos pozos, siendo que ya casi no hay? Y también mostrando la realidad de lo que dices tú, la Ligua, Cabildo, Petorca, en donde hay empresarios, incluso políticos, empresarios políticos, que han comprado estos terrenos, estos cerros, y que necesitan tal cantidad de agua para poder mantener las paltas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Mira, yo creo que hay un antecedente previo y que hay que decirlo con toda propiedad y con todo rigor. Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua y es el único país del mundo que tiene privatizada la gestión de las aguas. Y la privatización de las aguas tiene un antecedente previo. La Constitución Política del 80, el artículo 19, numeral 24, consagra la propiedad privada de las aguas. A renglón seguido, el año 1981, se formula un código de aguas que se encarga de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra. Hoy día hay propietarios de tierra que no tienen agua y propietarios de agua que no tienen tierra. Señala en su segunda derivada que las aguas del territorio nacional son un bien nacional de uso público, pero también un bien económico. Le concede la prerrogativa al Estado de ser el Estado quien concede un derecho a aprovechamiento de aguas de forma gratuita y perpetua a los particulares, quienes, amparados las garantías constitucionales del artículo 19, numeral 24, pueden concurrir al mercado a comprar, vender o arrendar agua. Y una cuarta característica de ese código de agua es que creó dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas. Aguas de uso consultivo, destinados preferentemente hacia el sector agrícola y minero. Uno, sector agrícola controlando el 73% de estos derechos y el sector minero el 9% de estos derechos. De uso consultivo, el 6% restante en el sector sanitario y el 12% en el sector industrial. Y con respecto a los derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consultivos, que se destinan preferentemente a la generación de hidroelectricidad, hasta el año 2009, Endesa España era propietaria del 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consultivo. El 2009 hay un reordenamiento de capitales y hoy día Enel, una empresa público-privada italiana, es dueña del 81% de los derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consultivo. Dicho esto, habría que decir de que en Chile el agua es un bien de capital, no es un bien común que cumple una función pública, sino que a propósito de estos antecedentes históricos, la Constitución Política del 80, el Código de Aguas del 81, esa situación transcurrido 36 años se mantiene invariable. Y la institucionalidad pública, quienes han administrado la institucionalidad pública que está radicada en el Estado, la Dirección General de Agua, la Dirección de Obras Hidráulicas en particular, han sido responsables de este modelo de lucro, usura y exclusión que existe con las aguas. Mira, piensa lo siguiente. Hay un teórico norteamericano que se llama Karl Bauer, que escribió un texto que se llama Cantos de Sirena. Es uno de los principales teóricos sobre el modelo privado de agua, muy seguido en Chile. Él sostiene que en Chile lo que ha fallado no es la propiedad privada de las aguas, sino que la gestión. Pero él se refiere con respecto a las aguas, porque dice, en Chile hay aguas de papel. ¿A qué se refiere? Los ríos Ligua y Petorca son ríos que se encuentran sobreotorgados 5 veces. ¿Qué significa esto? Significa que la institucionalidad pública concedió 5 veces más derechos de aprovechamiento de aguas que el agua realmente disponible en el acuífero. Si tú caminas al norte y vas, no sé, a la región de Atacama, el río Copiapó fue sobreotorgado 8 veces. Es decir, la institucionalidad pública entregó 8 veces más derechos de aprovechamiento de agua que el agua realmente disponible. Ahora, en concreto en la provincia de Petorca, a propósito de tu pregunta, la institucionalidad no hace la pega. La Dirección General de Aguas
que es la que debería delimitar el ancho de los ríos, y lo explico así gráficamente para que nos entiendan, no delimita el ancho de los ríos, y eso posibilita que políticos y empresarios corruptos e inescrupulosos se apropien de la caja de los ríos. Las sanciones por robar agua en el país, el robar agua en el país es una falta administrativa, por tanto, el que usurpa agua paga 20 UTM, que debe ser una chaqueta cara en un mall caro, un fin de semana, o un desayuno caro en un mall caro. Que es lo que pasó con Edmundo Pérez Lloma y con varios empresarios más de la zona, cuando ustedes además sacaron a la luz pública el hecho de que estaban sustrayendo el agua para sus campos, para sus regadíos. Nosotros el conflicto que tenemos con las aguas en la provincia de Petorca es muy antiguo. El conflicto que tenemos por las aguas en la provincia de Petorca es un reflejo de un conflicto que es estructural y que tiene que ver fundamentalmente con un modelo de antidesarrollo asociado al extractivismo, al uso intensivo y racional de bienes naturales finitos, y en rigor a la transformación masiva de capital natural, agua, tierra, subsuelo, minerales, ecosistemas en general, la transformación masiva de capital natural en capital monetario y financiero. Ahí se explica el origen de las desigualdades en el país. En nuestra provincia, en la provincia de Petorca, el año 2010, cuando se puso muy álgida la lucha por el agua, se visibilizaron aquellos políticos y empresarios que estaban vinculados al negocio de las paltas y a las malas prácticas, es decir, a la construcción de drenes en las cajas de los ríos para apropiarse toda el agua subterránea, a la construcción de pozos de extracción de agua subterránea sin derechos de agua legalmente constituidos, y a las corridas de cerco. En ese contexto, del año 2012, me entrevistó Tomás Mochati en CNN, en una entrevista similar a la que tengo contigo hoy día, y empezamos a hablar de agua, y en algún minuto nos pregunta quiénes son los que usurpan agua en la provincia de Petorca, y con antecedentes nosotros dijimos, mira, los que sufren de la privación de agua en nuestro territorio no tienen distingo ideológico, y los que usurpan agua tampoco tienen distingo ideológico. Y empezamos a nombrar Pérez Lloma, Cerda, que fue diputado en ejercicio por la democracia cristiana hasta marzo del 2014, Ignacio Álamo, cuñado de Silva y cuñado de Coloma, Juan Ruiz Tagle, Marcelo Trivelli, Aurelio Monte, es decir, no había distingos de color con respecto a la usurpación de agua. Y por eso Marcelo, o sea, Rodrigo, perdón, por eso crees tú o tu movimiento que las políticas públicas de parte del gobierno, independiente del color que haya estado, porque esto estábamos conversando que incluso del intendente Raúl Celis, que fue intendente designado por Sebastián Piñera, hasta todos los que han pasado después, han tenido, ¿cierto?, conversaciones en terreno con las personas, que se van a hacer embalses, se han destinado recursos, pero a la larga ha quedado en nada. Entonces, ¿también será porque hay intereses creados en temas políticos y que obviamente no benefician a las personas más vulnerables, a los que necesitan trabajar de verdad? Mira, el sinsentido que existe y que prevalece en todos los territorios es de tal envergadura. El día de ayer CIPER Chile publicó un texto, un artículo en extenso sobre el negocio de la sequía en el país. Entre el año 2010 y el año 2016, el Estado de Chile se ha gastado 92.000 millones de pesos en arriendo de camiones de aljibes y en compra de agua para abastecer de agua de bebida al pueblo pobre privado de agua, y mantiene la privatización y la mercantilización de las aguas, particularmente en manos de grandes empresas mineras, hidroeléctricas, forestales y agroexportadoras. Imagínate el sinsentido de que nosotros que vivimos en esta región, tú que vives en esta provincia, en esta hermosa provincia, nosotros somos abastecidos de agua a través de ESVAL. ESVAL es una empresa sanitaria, la segunda más importante del país después de Aguas Andinas, y los propietarios de ESVAL son Ontario Teacher Season Plan. La administradora de los fondos de pensiones de los profesores de Ontario, Canadá, son los dueños de ESVAL. Jubilan a los 56 años. Tienen pensiones que son superiores en 8 veces a las pensiones de los profesores chilenos. Cumplen con todas sus obligaciones, particularmente con el negocio del agua que existe en el país. Esa situación es completamente inaudita. Mira, yo traje para esta entrevista, tengo 2 documentos. El ordinario 1833, que es el que tengo en mi mano en este minuto. Este ordinario 1833 emana de la Oficina Nacional de Emergencia a propósito de una solicitud de respuesta a través del sistema de transparencia. Es del 4 de noviembre del 2016, y este informe da cuenta que solo el año 2015 el Estado de Chile se gastó más de 34.000 millones de pesos en arriendo de camiones de aljibe, en compra de agua y en distribución de agua en comunidades privadas de agua. Mira, claro, en lugares privadas de agua, obviamente, para entender, son lugares donde la gente no tiene agua potable o que usa pozos que se van secando, ¿cierto? Así es. Y que necesitan agua en camiones de bebida, aljibe para tomar.
para tomar. Y que obviamente tienen que hervir también. Ahora, esa agua que se les suministra a través de camiones de aljibe es un agua dulce que la gente no tiene para sus servicios higiénicos básicos, que no tiene para bañarse, el agua que falta para tirar la cadena, el agua que es indispensable para cuestiones básicas. Que es básico para las personas que sí tenemos, que abrimos la llave y que sale agua, que uno lo encuentra como tan natural y que a veces no la cuidamos por lo mismo. Y hay otras personas que para temas tan básicos, valga la redundancia, como para lavarse los dientes, lavar los platos, no la tienen. Piensa que en esta región, el año 2015, solamente en la región de Valparaíso, se gastaron más de 5.700 millones de pesos en arriendo de camiones de aljibe y compra de agua. A renglón seguido, el año 2016, en este mismo documento que tengo, en el ordinario 305, emanado también de la Oficina Nacional de Emergencia, a propósito de una solicitud de información vía transparencia, solamente en la región de Valparaíso se gastaron 3.022 millones de pesos por compra de agua y arriendo de camiones de aljibe. Es decir, hoy día el Estado de Chile en la práctica está subsidiando la industria extractiva en el país, porque por un lado gasta enormes cifras de dinero que perfectamente bien podrían ir a salvaguardar el acceso a la educación como un derecho o salvaguardar el acceso a la salud como un derecho. El Estado gasta ingentes cantidades, enormes cantidades de dinero para satisfacer la demanda de agua de bebida de su población y permite que la industria extractiva lucre con la misma agua dulce que el pueblo pobre no tiene. Hay algo que debo mencionar, ya que estamos hablando de este tema y que me acabo de acordar porque si no me van a tirar las orejas. Reporteando por toda esta zona nos hemos dado cuenta que en las comunas de Cartagena y sobre todo en la parte alta de la comuna del Tabo hay sectores en donde se ha construido masivamente viviendas de habitación o segundo hogar y que no tienen agua potable. Han estado en conversaciones mucho tiempo con ESVAL, con el representante acá en la provincia de San Antonio, con autoridades que justamente estos temas nacen en campañas políticas, en donde se comprometen a tener agua, subir el agua a estos lugares. Sin embargo, ESVAL siempre ha estado en algunas reuniones, pero también se comprometen a que lo van a ver, pero también dicen que no hay factibilidad técnica porque debieran hacer un ducto por la carretera en la parte alta y que eso es una decisión que se toma a nivel nacional y que no puede ser un compromiso que tomen ellos como representantes en la provincia de San Antonio como la empresa de agua. Mira, han pasado muchos años ya de lo mismo. Siguiente, que el desarrollo inmobiliario que se impulsa y que se implementa particularmente en el litoral costero. Nosotros también tenemos un litoral costero enorme, al frente de la Ligua tenemos 27 kilómetros de litoral costero. Tenemos Papúo, Zapallar, Cachagua, Maitencillo también, tal vez los balnearios más conspicuos del país. Pero también tenemos localidades como Los Molles, que son balnearios de capas medias particularmente, donde ahí se desarrolló un proyecto inmobiliario asociado a enormes edificios, un complejo de edificios que se construyeron sobre un humedal. Y se construyeron derechamente sobre un humedal y sin factibilidad hídrica. Ahora se construyeron sobre un humedal, absorbiendo toda el agua del humedal, donde es un reservorio natural de humedad, pero dejando sin agua todo el litoral costero. Estas situaciones son situaciones que se extienden a lo largo de todo el territorio. Nosotros lo ejemplificábamos hoy día en la mañana, o hace un par de días atrás, en un encuentro que teníamos cuando decíamos, mira, cuando tú vas a Antofagasta, a la región de Antofagasta, te encuentras con un lugar que se conoce como la Cachimba del Agua. La Cachimba del Agua es la intersección de la calle Alberto Hurtado con Salvador Allende. Ahí hay un punto de venta de agua, donde cuando tú llegas te puedes encontrar con 60, 70, hasta 80 camiones de aljibe que le compran agua a una empresa sanitaria que fue del grupo Luxic hasta el año 2015. El año 2015 le vende la empresa sanitaria, como quien vende un carro, un auto, etcétera, le vende la empresa sanitaria al Consorcio de Empresas Públicas de Medellín, Colombia, y estos camiones de aljibe hoy día le compran agua a una empresa sanitaria de propiedad colombiana a 3.000 pesos el metro cúbico, y salen a venderle esa misma agua al pueblo pobre a 8.000 pesos el metro cúbico sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de garantía que garantice higiene e inocuidad, sin fiscalización. Y lo otro, ayer salió una publicación en extenso que ha estado difundiéndose masivamente, donde los supermercados daneses, a propósito de un reportaje que se hizo en la provincia de Petorca en el invierno del 2016, un reportaje que hizo la televisión pública danesa, que dio cuenta de las condiciones en las cuales se produce falta de exportación en la provincia de Petorca, violando el derecho humano al agua. A propósito de eso, salió recientemente una publicación donde los supermercados daneses
suprimen la importación de palta proveniente de la provincia de Petorca, porque ahí hay políticos y empresarios que violan el derecho humano al agua. El trato inhumano. Claro, pero además piensa lo siguiente, lo conversábamos hace poco con Constanza, piensa lo siguiente, aquí hay una alerta de un país escandinavo en Europa que le dice al Estado de Chile: no les vamos a seguir comprando paltas porque ustedes producen paltas de manera no ética. Y como producen paltas de manera no ética, violando el derecho humano al agua, a ustedes no les vamos a comprar más paltas. Es decir, aquí en el fondo hay una alerta ética proveniente del extranjero, una señal de alerta a un Estado y a quienes han administrado el Estado, que han sido incapaces de legislar para hacer del agua un derecho humano y un bien común. Pero ese llamado de atención danés podría gatillar justamente probablemente en que la pérdida, ¿cierto?, económica de el seguir exportando estas paltas permita a lo mejor tomar algunas decisiones que vayan en beneficio de la comunidad y sobre todo de las personas que trabajan, ¿cierto?, como temporeros. Ahora, claro, pero Ros, nosotros quisiéramos que esto fuera finalmente resorte de la voluntad política nacional. O sea, nosotros quisiéramos... Independiente del color político, claro, sino que... El problema del agua... El problema del agua es un problema de sentido común. Nosotros hemos dicho siempre de que el 90% de la composición de un niño cuando nace es agua. El 70% de la composición de los adultos es agua. Del agua depende la vida de las personas, pero también depende la vida de los vegetales, el funcionamiento del ecosistema, el desarrollo de las economías locales. El agua es un bien común que cumple una función pública, y lo que parece impropio es que sea el mercado que importa paltas chilenas el que nos diga a nosotros, ciudadanos de América Latina, nos diga: ustedes cometen una falta ética, y esa falta ética, que significa violar el derecho humano al agua, para nosotros no es permisible, por tanto no les vamos a seguir comprando paltas. Entonces es bastante curioso finalmente el que no nos hagamos cargo de una situación de esta naturaleza y de una situación que se encuentra completamente condenada en la jurisprudencia internacional, toda vez que hoy día no son uno, sino que son cientos de países los que hoy día consagran constitucionalmente el acceso al agua como un derecho humano y como un bien común. Así es, y por lo mismo también, Rodrigo, el llamado a las personas a que hay que cuidar el agua, y también el llamado a quienes están formando familia o son solteros y quieren comprar algún departamento, sí, por muy bonito que sea, hay que de alguna manera manifestarse, así como lo han hecho las organizaciones comunitarias que se han manifestado en la no construcción de algunos departamentos de edificios, como por ejemplo en Tunquén, que también hay un humedal, donde hay un movimiento que también hemos estado ahí presentes viendo esa realidad. Manifestarse, y lo otro después, si es que se llegaran a construir, es no comprar por varios motivos. Una, porque como dices, si se construye sobre un humedal estás perdiendo el agua dulce, el ecosistema, ¿cierto? Y a la vez también nadie asegura que vayas a vivir tranquilo, que no se te vaya a humedecer el departamento o que se vaya a hundir también, porque además sin meter a todos los ingenieros en el mismo saco, ya vemos también lo que pasó con el puente Caucao en Valdivia, en donde algunas personas usurpan, ¿cierto?, los títulos y a veces no están bien capacitados para construir algunas edificaciones que podrían a la larga también causarnos la muerte, ¿o no? Siendo bien... Sí, yo creo que con ese planteamiento, sí, es un planteamiento súper pragmático, pero súper lógico. Yo pienso que lo que está pendiente desde Arica, Parinacota hasta Magallanes, pasando por el Gualmapu, lo que está pendiente en el país es la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo. Un nuevo paradigma de desarrollo que sea viable económicamente y competitivo, pero también socialmente justo y ecológicamente más sano. Yo creo que ahí está el problema, porque finalmente cuando usted hipoteca o sea, en el fondo cuando usted no logra conjugar el desarrollo económico con la protección y el cuidado del medio ambiente, con la protección y el cuidado de los trabajadores, con la protección y el cuidado de los distintos ecosistemas, la verdad que su desarrollo es incompleto. Hoy día no se pueden priorizar los emprendimientos económicos asociados al negocio de las paltas, asociados al negocio de la uva vinífera en Casablanca o asociados al desarrollo inmobiliario aquí en el litoral costero. No se puede priorizar ese tipo de desarrollo a costa del sacrificio de las mayorías sencillas de los territorios. Ese tipo de desarrollo
desarrollo hoy día es particularmente condenado en los mercados de exportación, es particularmente condenado en otras latitudes porque se comprende hoy día la necesidad de preservar la vida, se comprende finalmente que la recuperación de los bienes naturales comunes, particularmente del agua y de la tierra, son la condición sine qua non para poder ejercer soberanía popular y son la condición sine qua non para tener un desarrollo armónico que sea capaz de ponerse al servicio de las mayorías sencillas de todo el territorio, hombres Rodrigo, y mujeres. hay un tema que ha llamado la atención en esta conversación, que uno está hablando con la falta de agua, la venta de agua inescrupulosa, donde no hay resguardo, ¿cierto? Pero uno piensa también que son lugares en donde quizás geográficamente no hay agua porque hay sequía, ¿cierto? Sí, claro. Ya, pero tú me estabas diciendo que hay lugares en el sur de Chile en donde hay agua dulce, en donde hay más lagos, en donde también se usa esta práctica. Mira, nosotros a propósito del cortometraje Secos, en el mes de enero fuimos invitados por el obispo y vicario de Aysén, Luis Infanti de la Mora. El obispo y vicario de Aysén nos invitó a presentar el cortometraje Seco a su territorio. Y cuando llegamos ahí, una de las cosas que más nos llamó la atención, ver todos los ríos con agua, exuberantes. Sí. Pasamos por el velo cascadas de agua, pasamos por el velo de la Novia, que se encuentra en el camino entre Coyhaique y Aysén, precioso todo aquello. Y íbamos un poco maravillados porque llegamos de la provincia de Petorca, el río es completamente seco, por 18 años no escurre agua por los ríos. Y en algún minuto el obispo Infanti nos dijo, ven el agua, ¿no? Sí. Bueno, el 96,67% de toda el agua que escurre en el sur austral no es propiedad nuestra, es de propiedad italiana. Y por tanto cualquier peñi, cualquier mestizo que quiera sacar agua de ahí es simple y llanamente multado y puede ser incluso encarcelado porque el agua no es de propiedad. Sería un robo. Es un robo, no es de propiedad nacional, si lo queremos poner en esos términos. Es decir, y se supone que es el agua que viene de los deshielos de la cordillera, producto de la lluvia, de la nieve, un sinfín de características. Piensa lo siguiente, si lo queremos poner en un plano de sentido común, Chile no tiene soberanía sobre el bien natural más importante para la vida de las personas, el agua. El agua hoy día es de capitales extranjeros, es de capitales nacionales también, y por tanto el sentido común indica que el Estado no puede ser prescindente en materia de garantizar el bien común. Muchas veces nos han dicho algunos abogados, nos han dicho, es que el acceso al agua es un derecho humano de segunda, tercera generación, y nosotros le hemos dicho, mira, el acceso al agua es un derecho humano, esencial e irrenunciable, y la condición sine qua non para acceder a todos los demás derechos. Por tanto, no puede ser un derecho humano ni de segunda ni de tercera generación. Y por tanto, aquí lo que hemos visto es, durante todos estos años, piensa lo siguiente, Rosa, desde el año 1981 se formuló un código de aguas que es inédito a nivel mundial, y transcurrido 36 años. Y particularmente desde el 90 en adelante, quienes han estado al frente de la administración del Estado, lo único que han hecho ha sido reformas cosméticas. La única modificación que se hizo al Código de Aguas del 81 fue el año 2004, donde se estableció el pago de multas por no uso de derechos de aprovechamiento de agua. ¿Qué significó eso? Significó que los que no usaban los derechos de aprovechamiento de agua vendieron sus derechos y por tanto se concentró aún más el mercado del agua. Aquí hay publicaciones de CIPER Chile, de Alberto Arellano, del año 2009, que habla del zar del agua y habla de Isidoro Quiroga, un político y empresario conspicuo vinculado al PPD, que el año 2009 le entregaron miles de metros cúbicos de agua en acuíferos que estaban agotados, por ejemplo, como el río Huasco, en la tercera región, los cuales después inmediatamente los vendió a una empresa canadiense, Andina Mirela, en el equivalente a 20 millones de dólares. Mira, en nuestra provincia, en la provincia de Petorca, 1 litro por segundo, que es lo que usted requiere para regar 1 hectárea de paltos, hoy día tiene un valor nominal de 8 millones de pesos. Si usted va a la región de Atacama, en Copiapó, 1 litro por segundo en Tierra Amarilla, donde se produce uva de mesa, 1 litro por segundo tiene un valor nominal de 30 millones de pesos. Y si usted va a la región de Antofagasta, ese mismo litro por segundo hoy día tiene un valor nominal de 50 millones de pesos. Es decir, la separación de la propiedad del agua del dominio de la tierra, que se mantiene vigente desde el año 81, creó un mercado especulativo de las aguas. Aquí en esta región, para ser muy concreto, en esta región el intendente actual, el intendente Aldoney, dijo hace poco, hoy he llegado al convencimiento de que existe un mercado negro en las aguas de la provincia de Petorca.
había escuchado el rumor, pero ahora tengo el convencimiento de que hay un mercado negro. El gobernador en Petorca dice, no hay mercado negro en las aguas, y todos los alcaldes de la provincia dicen, si hay mercado negro en las aguas, usted va al litoral de la Ligua, y en el litoral de la Ligua usted le venden a 6.000 pesos el metro cúbico de agua. Va al interior de la provincia de Petorca, en Cabildo, y le venden a 9.000 pesos el metro cúbico de las aguas. Aquí hay una cantidad de, comillas, empresarios de los aljibes que se han enriquecido precisamente con el modelo de lucro, usura y exclusión que existe con las aguas, y esa situación, francamente, a esta altura del partido, es francamente intolerable. Rodrigo, ¿usted cree que si se estatiza el agua podría generar una forma de vivir más equitativa con el recurso? Una buena pregunta, es una buena pregunta y que nos hacen habitualmente a nuestra organización Modatima. El año 69, durante un gobierno demócrata cristiano, un demócrata cristiano que no robaba agua, Eduardo Frei Montalva, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el año 69, se formuló un código de agua en el marco de la reforma agraria. Ese código de agua establecía en el artículo número 9 que todas las aguas del territorio nacional eran bienes nacionales de uso y dominio público. Mantenía la indivisibilidad, es decir, la unidad del agua con la tierra. Establecía caducidades por no uso. Si a usted le entregaban un derecho de aprovechamiento de agua para agricultura, usted no lo podía vender ni para minería, ni para hidroeléctricas, ni para forestales. Y si lo hacía, le caducaban el derecho de aprovechamiento de agua. Ese código de agua es destruido durante la dictadura a propósito del código de aguas del 81. Nosotros lo que hemos dicho, y a propósito del cortometraje Seco, donde artistas que ya señalé como Daniel Muñoz, Francisco Inboden, hemos dicho que hay que recuperar el agua para las comunidades y los territorios. Eso supone hacer del agua un bien común, eso supone hacer del agua un derecho humano, eso supone deconstruir una nueva institucionalidad en materia hídrica, eso supone restituir la propiedad del agua al dominio de la tierra y establecer prelaciones de uso. ¿Qué significa esto? Significa que la principal prelación de uso que tiene el agua es salvaguardar la vida. Segundo, la principal prelación de uso que tiene que tener el agua es producir alimentos. Y tercero, todas las demás actividades económico-competitivas se desarrollarán en los territorios de acuerdo a las particularidades de los territorios y de acuerdo a la disponibilidad de agua real que exista en los territorios. Ya, pero ¿cree que exista la voluntad política? No existe la voluntad política porque nosotros para ser muy concreto, el 14 de marzo del año 2017 fuimos invitados a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, invitados por la senadora Adriana Muñoz. Ahí estaba el senador Víctor Pérez, estaba el senador Chaguán, estaba el senador Pizarro, estaba la senadora Isabel Allende y presidiendo Adriana Muñoz. Nos tocó hablar en tercer turno y el primero que hizo uso de la palabra fue el fiscal nacional de la Sociedad Nacional de Agricultura, quien literal, y está grabado, dijo: el mejor negocio que ha hecho Chile ha sido privatizar las aguas. La agricultura actúa de manera responsable, genera empleo y si hay comunidades privadas de agua, bueno, el Estado lo puede seguir resolviendo con camiones de aljibe. O sea, ¿estaba a favor de esos documentos? Sí, claro, pero cuando usted escucha esa declaración, en el fondo está, ¿qué está diciendo un poder fáctico como la Sociedad Nacional de Agricultura? Que está bien lo que se hace. Está bien el modelo privado de las aguas y que las comunidades que están hoy día privadas de agua pueden seguir viviendo privadas de agua mediante el suministro de agua a través de camiones de aljibe. Cuando nosotros hicimos uso de la palabra, dijimos cosas similares a las que estamos diciendo en esta entrevista. Dijimos que el agua nos parecía del todo impropio, que fuera un bien de capital y que había que hacer del agua un bien común y un derecho humano. Le hablamos desde el sentido común y presentamos una imagen con el obispo y vicario de Aysén, Luis Infanti de la Mora, que estuvo en nuestro territorio en los primeros días de marzo visitando la provincia. El obispo no dijo nada durante los 3 días. Estuvo oficiando misa en La Ligua, oficiando misa en Cabildo y terminó su periplo en Petorca. Y cuando terminó su periplo en Petorca, el obispo Infanti, su primera declaración que hizo a todos los medios de prensa en una conferencia, dijo, literal: las comunidades privadas de agua son los crucificados del siglo XXI y los crucificadores, es decir, los responsables de tener a las comunidades privadas de agua, deben ser identificados con nombre y apellido, porque el Estado no puede ser prescindente en materia de garantizar un bien común que es esencial para la vida de las personas. Nosotros nos quedamos con esa frase, porque esa frase ilustra de manera clara y categórica la importancia que tiene el agua para la vida. Y a propósito, y dicho de otras maneras, a propósito de la misma encíclica papal elaborada por el Papa Francisco y que se conoce como Laudato Si, que fue una encíclica papal sobre el medio ambiente a mediados del 2015, donde es el Papa quien sostiene
que el agua tiene que estar al servicio de la vida y no al servicio del mercado. Así es. Bueno, me parece interesante, Rodrigo Mundaca, lo que hemos conversado acá en Expresión Política, un tema que abre los ojos probablemente para algunas personas que no conocen en profundidad todo lo que es el mercado o el mercado negro, como se mencionaba en alguna parte, el mercado negro del agua, y que no solamente se vive en la zona de Petorca, Cabildo, La Ligua, que son muy afectados acá en la quinta región, sino que en todo el territorio nacional, y sería bueno que las personas que estén interesados en esto, que les haya llamado la atención la entrevista, que indaguen, ¿cierto?, en los derechos que tenemos como ciudadanos, y por supuesto también entregar la página web www.modatima.cl, que va a estar escrita aquí en el GC, para que ustedes puedan ingresar a esta página y conocer más información de lo que Rodrigo nos estaba comentando acá. Hay videos, hay fotografías, hay noticias de CIPER, por ejemplo, las estuvimos viendo antes de entrar, y también el recorrido del padre Infanti, que estuvo en Petorca, y van a poder ver también la realidad de una vereda con otra, en donde hay un fundo de una persona muy importante que tiene los derechos de agua, que tiene Edmundo Pérez Lloma, que tiene todo verde como un oasis, y al frente está todo seco como un desierto, y que es una realidad que lamentablemente es verdad y se vive muy cerca acá en la provincia de Petorca. El agua es un bien común, el agua es un derecho humano, esencial para la vida, esencial para la vida de los vegetales, esencial para el funcionamiento de los ecosistemas y el desarrollo de las economías locales. No es posible que el agua hoy día esté al arbitrio del lucro, la usura y la exclusión de las personas, porque cuando usted priva de agua a una comunidad, está destruyendo irremediablemente el identitario territorial, el identitario cultural. Cuando uno reflexiona en torno a esto, se podrá dar cuenta que todas las ciudades están construidas en torno a los cursos de las aguas. Del agua depende la vida más básica depende del agua. Por tanto, nuestro llamado es a reflexionar en torno a esto, a comprender además que la lucha por el agua es un imperativo ético, un imperativo moral, porque finalmente lo que está en juego es la vida, y la vida de las y los más sencillos. Profundamente agradecidos por esta gentil entrevista que nos ha hecho usted, y decirles que nuestra organización es una organización que lleva recorriendo el país hace muchos años, hablando de esto mismo a lo largo de todo el territorio, porque comprendemos la necesidad de que solos no podemos, y por tanto es fundamental sumarmente y ganar corazones por una causa noble y legítima como es recuperar el agua para nuestras comunidades y nuestros territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo Mundaca, secretario general de Modatima, que es el movimiento por la defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente. Lo hemos tenido acá en Expresión Política y hemos querido tratar este tema tan importante para todas las comunidades, tanto de la quinta región, en donde estamos asentados, como también a lo largo del país. Muchas gracias por estar con nosotros, y ustedes sigan en la compañía de Giro Visual Televisión. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento y sentir de Giro Visual Televisión, el canal de la Quinta Región.